Un saludo muy afectuoso nuevamente a todos los amigos de Fuerza Lavazoriana y público en general, incluyendo testigos de Jehová que entran a ver estos videos. Mi misión acá en YouTube es hacer reflexionar a los testigos de Jehová que entran a ver mis videos, para demostrarles a ellos con pruebas en la mano las falsedades que ha enseñado la sociedad Watchtower en el pasado y aún las sigue enseñando en la actualidad. Acá no se calumnia a nadie, no es el objetivo difamar ni hablar mal de los de Jehová, sino mostrar fríamente lo que la Watchtower ha enseñado toda la vida como la verdad, y que pues fueron descartadas con el tiempo, que se convirtieron en alimentos chatarra, alimentos con fecha de expiración, que tenían vigencia por un tiempo y luego se descartaban. Si eso es hablar mal de la Watchtower, bienvenido sea. Es la misma Watchtower que se descarta ella misma por enseñar doctrinas falsas, que al final la dejan ella sola, se autodefine como una religión falsa porque está enseñando falsedades, mentiras, ridiculeces, estupideces. Uno de los argumentos que yo siempre he puesto en mis videos para reflexionar es cuando yo afirmo pues que la Watchtower repetidas ocasiones ha afirmado que Jehová Dios le ha aclarado al esclavo fiel y discreto sobre ciertas doctrinas importantes de la Biblia, y que he sido el mismo Jehová Dios que le ha dado la aclaración apropiada a su esclavo en el momento debido, el momento oportuno, de importantes enseñanzas que se encuentran en la Biblia, profecías que están en la Biblia, y que siempre han adjudicado a Jehová Dios como el proveedor de la apropiada explicación de una determinada parábola, una determinada profecía, etcétera. Y la Watchtower siempre se lava las manos diciendo que lo que ellos enseñan es el alimento que Dios provee a su esclavo al debido tiempo, y que todo viene de Dios, y lo que dice la Watchtower es lo que Jesús dice, y oponerse a lo que dice la organización su esclavo es oponerse al mismísimo Jesucristo. Esto es muy peligroso, puesto que afirmar contundentemente o fehacientemente que ha sido Jehová Dios quien ha dado al esclavo la comprensión correcta de una doctrina compromete mucho a Dios, o lo hace comprometer a Dios en ser responsable que esa doctrina se mantenga con el tiempo como la verdad, puesto que Jehová es la verdad, como lo es también su Hijo Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 31:5 que Jehová es la verdad, y asimismo su Hijo Jesús es como el Padre, también es la verdad, según Juan 14:6, y por ende y por lo tanto ninguno de los dos pueden enseñar o dar doctrinas a su debido tiempo que sean falsas, que más adelante se corrijan o descarten las anteriores que hicieron en su oportunidad como la verdad, puesto que eso dejaría al proveedor de alimento espiritual como un proveedor mentiroso y engañador, que en este caso es Jehová Dios quien da alimento espiritual a su Hijo Jesucristo, para que a su vez su Hijo Jesucristo se lo entregue a su esclavo. Entonces sería una cadena de mentirosos, ¿no? El padre mentiroso y el hijo da una doctrina mentirosa que le dio su padre, y el esclavo a la vez da a los domésticos una doctrina falsa que le dio Jesucristo, y que Jesucristo recibió de su padre, y deja a su padre como un mentiroso, y eso es imposible, porque Dios es la verdad, tu palabra es la verdad, cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces Dios es imposible que mienta dando doctrinas o comprensiones o aclaraciones o alimentos a su debido tiempo a su esclavo, que después se conviertan en una mentira. Cuando la Watchtower en diversas oportunidades ha dicho que Jehová causó que se diera la aclaración apropiada de una doctrina, esa doctrina no podría jamás cambiarse ni mutar por otra diferente, puesto que dejaría a Dios como un Dios mentiroso. Pero la Watchtower en diversas ocasiones ha dicho que tal doctrina fue dada por el mismo Jehová Dios a su esclavo,
como un elemento apropiado para clarificar, para aclarar, para puntualizar y hacer comprender a los estudiantes de la Biblia de cuándo se cumplía determinada profecía, o a la vez dar una correcta comprensión a una determinada doctrina. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado en 2 oportunidades, cuando la UASTA dijo que en 1927 Jehová le dio al juez Rutherford la correcta interpretación de quién es el esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45. Y que fue en 1927 que Jehová le hizo comprender al juez Rutherford que el esclavo fiel y discreto lo componía el colectivo del resto ungido en la tierra, según dice la Watchtower en la Atalaya del 15 de octubre de 1995, diciendo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford que el esclavo fiel y discreto lo componía el colectivo en grupo del resto ungido en la tierra. Claro, si uno se va a 1927 a revisar la Atalaya que se publicó en esa oportunidad, como ya expliqué, dice otra cosa diferente, afirmando que Dios le dijo al juez Rutherford que el esclavo fiel y discreto lo componía todos los ungidos en la tierra con esperanza celestial, que serían coherederos con Cristo en su reino, que son los 144.000, y que eran todos estos que eran el esclavo fiel y discreto. Y acá vemos una discrepancia entre lo que dice la Watchtower hoy de quién fue el esclavo fiel y discreto, de acuerdo a lo que Jehová supuestamente le dio al juez Rutherford en 1927, y que se publicó esto en una Atalaya también de fecha febrero de 1927. En la página 52 se dijo pues que el esclavo fiel y discreto ya no era el pastor Russell, sino que era el colectivo de ungidos que forman la clase de los 144.000. Y de vuelta dijo que fue Jehová Dios que le hizo comprender eso al juez Rutherford en 1927. Es decir, que a partir de 1927 se comprendió entonces que el esclavo fiel y discreto era un grupo colectivo de los ungidos que formaban esa clase especial de los 144.000. Sin embargo, la UASTA con el tiempo fue variando y trastocó eso que se enseñaba en la revista de Atalaya de 1927, que formaba los 144.000. Con el tiempo, la UASTA dijo que efectivamente Dios le había dado la comprensión al juez Rutherford de quién era esclavo fiel y discreto en 1927, pero ya no dijo que eran los 144.000, sino trató de distorsionar eso, diciendo que Dios le hizo entender que el esclavo lo formaba el colectivo de resto, el colectivo de los ungidos, o el resto ungido en la tierra, que eso es muy diferente a decir que son todos los 144.000. Eso deja fuera lo que están ya en el cielo supuestamente con Cristo. Era un resto de ungido que era lo que quedaban de los 144.000, y que esos eran el esclavo fiel y discreto. Y la UASTA nos quiso dar a entender que eso fue lo que Dios le hizo entender en 1927 al juez Rutherford, cosa que no es así. Porque si uno se remonta a la Atalaya de 1927, que es la fuente donde el juez Rutherford puso la explicación que supuestamente Jehová le dio a él, se decía que eran los 144.000 y no el colectivo de resto ungido en la tierra. Y ahí vemos una discrepancia cuando la Watchtower en 1995 trata de recordar lo que Jehová Dios le dio al juez Rutherford en 1927, haciendo esta comprensión del esclavo fiel y discreto, diciendo que era el colectivo de resto ungido, cuando en realidad esa Atalaya no dice eso, se nos dice que son los 144.000 en su conjunto el esclavo fiel y discreto. Pero le echaron la culpa a Dios, que Dios fue que dio la correcta interpretación de quién era el esclavo fiel y discreto. Y vemos pues que en el 2012 en el Teatro de Stanley la Watchtower descarta esa enseñanza que supuestamente Dios le dio al señor Rutherford como la verdad, diciendo que el esclavo fiel y discreto ya no lo forma los 144.000, ni tampoco el colectivo de resto ungido en la tierra, que estaba representado por el cuerpo gobernante, sino que era solamente ese cuerpo gobernante, ellos solo, el esclavo fiel y discreto, y ya no representan a nadie de los ungidos, y que los ungidos que están en la tierra, que no son el cuerpo gobernante, no son el esclavo fiel y discreto, ya no son más, ni tampoco los representan a ellos que antes eran el esclavo fiel y discreto también, sino que ahora son solamente el cuerpo gobernante, los hijos que preparan el mente espiritual, que son 8 sujetos que están ahí en Bethel, en Brooklyn, y que los
ungidos que no forman el cuerpo gobernante ahora se convierten en domésticos porque tienen que alimentarse de 8 miembros de su propia clase. Total, un sancochado, un arroz con mango, un sancochado ahí de alimentos espirituales que van mutando con el tiempo, que al final significa apostatar contra lo que Jehová supuestamente le dio al juez Rutherford como la verdad en 1927, diciendo que el esclavo feliz discreto lo acompañaban los 144.000. Y finalmente acaban diciendo, bueno, como última comprensión, que de 144.000 que era el esclavo feliz discreto, ahora ha quedado reducido a 8 sujetos, nada más, el esclavo feliz discreto. Debe ser por la crisis mundial o la crisis económica de Estados Unidos, que debe estar mal de plata y todo es una recesión, problemas de la deuda externa norteamericana, en fin, desempleo y todos los problemas que tiene Estados Unidos, ha hecho pues que también tengan que reducir el número de ungidos, pues, el número de esclavos discretos, que antes se decía que eran 144.000, y que ahora pues queda pues reducido a 8 sujetos, ¿no? Que se llama el cuerpo gobernante. Yo me pregunto qué nos dirán después, entre unos 2, 3, 4, 5, 6 años más, conforme la crisis norteamericana se vaya deteriorando, con estas guerras que hay ahí en Medio Oriente, de repente la economía mundial sigue cayendo, van a verse obligados a tener que reducir el esclavo discreto ya a 2 personas, y ya no 8, entonces parece que va de acuerdo a la economía americana, el decrecimiento de número de estos de la clase del esclavo discreto, que como digo, en 1927 se decían que eran 244.000, que eso fue lo que Jehová Dios le hizo entender apropiadamente al juez Rutherford en 1927, que eran 244.000, y ahora nos hemos encontrado que el esclavo de ahora, en el Teatro Stanley 2012, ha dicho: Dios, tú estás mal, estás equivocado, tú estás hablando tonterías. Son muchas personas para ser esclavo discreto. Somos más que nosotros 8 nomás y nadie más. Tú lo que estás diciendo son mentiras. Entonces la Watchtower apostata de lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford en 1927, conforme la Watchtower nos dijo en su oportunidad, que fue Jehová Dios quien hizo entender eso al juez Rutherford, y inclusive está así explicado en el libro Proclamadores, cuando toca el tema de la comprensión del esclavo feliz discreto a partir de 1927, diciendo que fue Jehová Dios mismo que le hizo comprender eso al juez Rutherford, que el esclavo feliz discreto lo conformaban los 144.000. Y ahora nos encontramos que el esclavo feliz discreto es el primer apóstata de la sociedad, que después de haber enseñado eso por décadas, desde 1927, ahora nos dicen que no es así, que son más de 80 años, nos dicen que no es así, que son 8 sujetos. Entonces la cúpula de la Watchtower son unos apóstatas, son los primeros super apóstatas de la Watchtower, que da mal ejemplo pues a los miembros, pues los miembros dirán, pues si la Watchtower se da la libertad de apostatar de lo que Jehová enseña y les ha dado a entender a ellos, y apostatan de eso, nosotros también tenemos derecho también a pues apostatar, ¿no? Y decir no estamos de acuerdo tampoco con sus enseñanzas, de sus nuevos cambios de entendimiento, pues no me da la gana tampoco aceptar que son 8 sujetos, ya no, pues yo quiero que se quede con los 144.000, como Dios le dio a Rutherford. ¿Por qué voy a aceptar lo que la Watchtower me dice ahora? Yo voy a objetar eso. Y el cuerpo gobernante le expulsa ese testigo de Jehová por haberse atrevido a cuestionar al esclavo su nuevo cambio, a pesar que ese cambio es una apostasía. Han apostatado lo que Jehová le dio a entender al juez Rutherford. Pero si el testigo de Jehová quiere mantenerse firme a lo que Jehová le dio a Rutherford en 1927, que eran 144.000, y ahora dice que no quiere aceptar lo que el esclavo está diciendo, que se lo compone solamente 8 sujetos ahí, que se llama el cuerpo gobernante, el apóstata del cuerpo gobernante, los apóstatas del cuerpo gobernante de todos los miembros, los pulsan al pobre testigo de Jehová por apóstata, dice, los pulsan por apóstata por cuestionar al esclavo fiel y discreto, diciéndoles que no, pues no queremos aceptarlos a ustedes como los únicos esclavos fieles y discretos. No estamos de acuerdo con eso tampoco. Si ustedes pueden apostatar de Jehová, nosotros tenemos derecho a apostatar de ustedes, porque ustedes nomás pueden ser apóstatas de Jehová Dios, que rechazan lo que Dios le dio oportunamente como la verdad apropiada al juez Rutherford. Nosotros también como miembros no queremos aceptar lo que ustedes dicen, pues. Nosotros nos quedamos con la enseñanza original de 1927, que el esclavo fiel y discreto lo forman los 144.000, y nos ponemos firmes a eso y no queremos hacerle caso a ustedes. Si ustedes pueden apostatar de Jehová, nosotros también tenemos derecho a apostatar de ustedes. No, ustedes los miembros no pueden apostatar del cuerpo gobernante porque han expulsado por apóstatas.
ustedes son apóstatas. Sí, pero ustedes han apostatado de Jehová, ¿sí? Al haber rechazado lo que se dio en 1927, donde se decía que Scarfield y Creta lo formaban los 144.000 en su conjunto. Entonces, el miembro no puede objetar, ¿no? El miembro no puede objetar, pues no te expulsan. Pero la cúpula, que son los primeros apóstatas, que dan el mal ejemplo a los de abajo, ellos se apostatan, pues. Y pues, como ejemplo que ellos deberían ser como el café discreto, debe ser el ejemplo pues de rectitud, de respetar lo que Jehová da como alimento a su debido tiempo, deberían respetar eso, ¿no? Pero lo que están haciendo es decirle a Dios, tú eres un mentiroso. El café discreto jamás lo formó los 144.000, sino somos nosotros 8. Entonces Jehová dio una comprensión mentirosa a su esclavo, ¿no? O acá hay dos cosas, o Dios es un mentiroso, por eso el esclavo se ha rebelado contra Jehová y le ha dicho, no señor, no son 144.000 los que forman parte del esclavo secreto, sino somos 8 nomás. Tú te has equivocado, has dado una aclaración equivocada, tú te has equivocado. O si Dios tenía razón, entonces el esclavo de hoy ha apostatado de lo que Jehová dio como la verdad. Puesto que Dios no se puede equivocar en sus elementos espirituales, porque Dios es la verdad, Salmo 31:5. Entonces hay que definir quién tiene razón, o lo tienen el cuerpo gobernante que hizo el cambio, o tiene Jehová la razón. Uno de los dos tiene que tener la razón, no puede tener los dos. Entonces, si Jehová dio el alimento correcto en 1927, entonces el apóstata es el cuerpo gobernante que ha rechazado eso. Y si el cuerpo gobernante de ahora tiene razón al decir que el Scarfield discreto lo componen 8 personas, que preparan el alimento espiritual y no los 144.000, entonces Jehová fue un mentiroso, pues. Mintió al decir que eran los 144.000 el Scarfield discreto. Claro, dando por cierto que el Scarfield discreto lo forman solamente 8 personas y nadie más, conforme se enseña ahora. Entonces quiere decir que Jehová mintió. En 1927, al juez Rutherford, a darle una supuesta correcta aclaración de quién formaba el Scarfield discreto, y que se dijo que eran los 144.000. Entonces, siempre he dicho, pues, con pruebas en la mano, que es la Watchtower que deja a Dios como mentiroso, como un dador de alimentos apropiados, que al final resultaron inapropiados. Otro ejemplo que puse fue cuando la Watchtower dijo que fue Jehová Dios quien causó y dio al juez Rutherford la correcta interpretación de la parábola de las ovejas y las cabras en 1923, diciéndole que esa parábola se cumplió en 1914 cuando Jesús retornó con todo poder y gloria y se sentó sobre su glorioso trono en 1914, y al haber retornado con todo poder y gloria, la nube hicieron con todo poder y gloria, referido en Mateo 24:30, pudo iniciar el juicio de las naciones de las ovejas y de las cabras y hacer esa separación a partir de 1914. Y dijo que Jehová causó la correcta interpretación de eso y le dio a Rutherford y a los directores que regían la sociedad la correcta interpretación de la parábola en cuanto a su cumplimiento, y que este fue en 1914. Y esto se enseñó por espacio de 72 largos años, hasta que finalmente en 1995 el señor Milton Henschel, que estaba como presidente de la sociedad Watchtower, después de la muerte del señor Franz, descarta todo lo que se había enseñado por un periodo largo de 72 largos años, en que se enseñaba y se creía que se estaba viviendo la época del juicio de las ovejas y las cabras. Y en 1995 nos vienen con la noticia que no, Jehová estuvo equivocado, pues dio un alimento falso al señor Rutherford en 1923, diciéndole que, pues, que la separación de ovejas y cabras había comenzado en 1914. Eso no es verdad, le dijo Milton Henschel con todos los miembros del Scarfield discreto. No, eso no es verdad, eso está para el futuro, Dios está equivocado. Enseñó una mentira al señor Rutherford, pero esa mentira se mantuvo por 72 largos años, desde 1923 hasta 1995, cuando finalmente se descartó eso en el 15 de octubre de 1995. Eso es gravísimo, pues. Porque lo que es constante en la Watchtower es dejar a Dios como un mentiroso. Y es lo que he hecho, dejar a Dios como un mentiroso. Siempre diciendo que Dios causó que sea la correcta interpretación en el año 1917, en 1923, y siempre adjudicando a Dios como responsable de dar la correcta aclaración del cumplimiento, ya sea de una parábola, ¿no?, o el cumplimiento de una profecía, qué sé yo, siempre echando la culpa a Dios. Parece que la Watchtower está tireteada por Satanás, que según Juan 8:44 dice que Satanás, el diablo, es el único engañador y mentiroso, ¿no? Lo dice Juan 8:44.
que Satanás es el único mentiroso. Entonces, ¿quién es el único interesado en voltear la tortilla, como decimos nosotros, ¿no? Voltear la tortilla y decir que no, que Satanás no es el mentiroso, sino que es Jehová Dios quien da aclaraciones y comprensiones mentirosas, que al final se descartan con el tiempo con otras doctrinas totalmente opuestas que dejan a Dios como un mentiroso. Era Watchtower, que está manejado por Satanás, que pretende decir Dios es el mentiroso que se ha pasado la vida engañando a la gente. Yo quería mostrar eso ahora a ustedes, recordarles que según la doctrina de la sociedad Watchtower, queridos amigos testigos que me están viendo, una doctrina de la Watchtower es, con respeto, que ya lo sabemos muy bien, es la nominación del esclavo, la primera nominación del esclavo de Mateo 24:45, que según la Watchtower se hizo en 1919, después que Jesús culminara un periodo de inspección que se iniciara en 1914 y culminara en 1919, y que en 1919 este esclavo nominado y aceptado por Jesús como su instrumento, le encargó la predicación de las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Y una de las preguntas que yo siempre me hice es cómo podría haber Jesús escogido a un esclavo en 1919 si a partir de 1918 este esclavo nominado en 1919 ya estaba con una campaña de anunciar el reino a las naciones, diciendo que para 1925 los patriarcas y los antiguos hombres fieles de la precristiandad iban a resucitar porque iba a ser restaurado la tierra en un paraíso, y que estos insignes hombres de la precristiandad resucitarían en cualquier momento antes de 1925 para habitar la tierra en un paraíso restaurado, y por supuesto significaba el Armagedón no más tardar del otoño de 1925. Y eso fue el discurso que se inició a partir de 1918, hasta 1925, en que finalmente se descartó eso, puesto que no vino el Armagedón pues en 1925, ni tampoco se vio resucitar a los patriarcas, que según Radford iban a resucitar en cualquier momento antes del otoño de 1925, para entrar a este paraíso restaurado, para establecerse el reino realmente con Jesús como rey, rigiendo la tierra, que iba a ser restaurada en un paraíso, y que eso iba a hacerse realidad para el otoño de 1925. Entonces yo me hice una pregunta, pues ¿cómo pudo Jesús escoger un esclavo que está siendo inspeccionado por Jesús? Y por supuesto que Jesús tuvo que debe haberse dado cuenta que el señor Radford y todos sus secuaces, su pandilla de mentirosos, estaban predicando por toda Canadá y por varios países, mandaba a sus emisarios desde Brooklyn y los enviaba a dar discursos titulados Millones que ahora bien jamás morirán, asegurando a las naciones y a las personas que era necesario convertirse en un estudiante de la Biblia para poder salvarse y poder gozar y entrar a este paraíso restaurado que se iba a instaurar, va más tardar para el otoño de 1925, y que íbamos a dar el encuentro de los insignes hombres de la precristiandad, con todos los profetas y patriarcas bíblicos de la antigüedad, que resucitarían en cualquier momento y que harían compañía con todos los que heredarían la tierra para habitar en ella, y esa era la esperanza, era la enseñanza, la advertencia, el anuncio, que supuestamente eso iba a ocurrir. ¿Cómo Jesús pudo escoger a un esclavo en 1919 si en 1918 estaban dispersando un discurso como una mentira? Esa es mi primera reflexión. ¿Cómo pudo haberlos hallado fieles y discretos si a partir de 1918, antes de que Jesús decidiera nominarlos en 1919, habían iniciado una campaña llamada la campaña de los millones, basadas en este discurso que empezó a darse titulado Millones que ahora viven jamás morirán? ¿Cómo Jesús pudo escogerlos, viendo que estaban anunciando una falsa profecía como unos verdaderos ejemplares de falsos profetas? Pues ¿cómo pudo escoger a estos paradigmas de los falsos profetas? Porque eran unos paradigmas de falsos profetas. Jesús pudo haberse escogido en 1919, de haberse sentido muy enojado, pues, ¿no? ¿Cómo puede ustedes denunciar un fin del mundo que es falso, no? Pero en fin,
dice que los escogió de todas maneras. Y ese discurso que se dio en 1918 terminó con un libro que llevaba el mismo nombre, que contenía al interior el discurso que daba el juez Rutherford y todos sus secuaces que él enviaba como misioneros, predicadores al Canadá y a diferentes ciudades de Estados Unidos para que dieran el discurso, puesto que él solo no lo podía hacer, y entonces iban conferencistas, estudiantes de la Biblia enviados por el señor Rutherford a dar este discurso titulado Millones que ahora viven jamás morirán, para que proclamen el reino que se iba a establecer en 1925. Publiciten el reino, pues no dicen, no, el DVD de la Fe en Acción no lo dice completo. Dicen publiciten el reino, no, mandó a decir publiciten el reino porque se va a establecer en 1925. Por eso no lo ponen ahora en el DVD Fe en Acción 2010 porque no les conviene. Solamente dice publiciten el reino, para el 1925. Bueno, ese discurso en 1920 terminó en un libro que se llama, que lo ven ustedes acá, en un libro que se llama Millones que ahora viven jamás morirán. ¿Se puede ver bien? Creo que sí, ¿no? Millones que ahora viven jamás morirán. Este es el librito, no es muy grueso, pero acá quiero leerles una página. ¿Qué cosa decía este librito? Que era todo el discurso que se da, pues, desde 1918 en adelante, que terminó en un librito como este, donde se anunciaba el fin del mundo para el 1925. Yo quiero llevarlos acá a la página 97 y quiero leerles esta parte importantísima, ¿no? Lo que decía este libro, ¿no? Del señor Rutherford. Dice así, pues, basado sobre el argumento que hasta aquí hemos presentado, o sea, de que el viejo orden de cosas, el viejo mundo está terminando y siendo hecho a un lado, que el nuevo orden de cosas está siendo introducido y que 1925 presenciará la resurrección de los antiguos patriarcas y profetas y el comienzo de la reconstrucción. Es razonable la conclusión de que millones de gente que ahora están en la tierra aún se encontrarán en ella en 1925. Luego, fundándonos en las promesas presentadas en la palabra divina, tenemos que llegar a la positiva e indisputable conclusión de que millones que ahora viven no morirán jamás. Y lo hemos visto muy claramente. En base a las evidencias, muestran que los antiguos hombres fieles de la precristiandad serán resucitados en 1925, puesto que este año de 1925 dice, presenciará la resurrección de estos antiguos patriarcas y profetas, y que será el inicio de la reconstrucción de un paraíso restaurado para habitar en él. Y esto será en 1925. Y esto, según termina diciendo, está fundamentado en las promesas presentadas en la palabra divina. Y que tenemos que llegar pues a la positiva, indisputable conclusión de que millones que ahora viven, es decir, millones que vivían en ese entonces, en los años 20, señores, que ahora viven, no morirán jamás. Gente que ahora está sepultada hace muchísimos años y nunca pudieron sobrevivir y no morir jamás, sino murieron con una falsa profecía del fin del mundo, anunciando la resurrección de los patriarcas en este infame libro titulado Millones que ahora viven no morirán jamás, que fue un discurso que duró desde 1918 a 1925. Muchos de ustedes no saben que este libro enriqueció mucho al juez Rutherford, puesto que en los primeros 8 meses que se publicó este libro en el año 1918, señores, en los primeros 8 meses se vendieron de este libro más o menos 2,5 millones de libros de este libro basura, cuyo precio en los años 1920 era alrededor de 20 centavos de dólar. Pero 20 centavos de dólar en 1920 equivale ahora a $2.30 de poder adquisitivo, porque ha habido pues inflación durante todos estos años. Entonces,
lo que costaba este librito, que era 20 centavos de dólar en 1918, obviamente con la inflación, la moneda se ha devaluado, y para tener el mismo poder adquisitivo de 1920, lo que comparabas tú con un dólar en 1920, ahora necesitas 11 veces el valor de lo que comprabas en 1918. Es decir, para comprar lo mismo en cantidad, necesitas ahora 10 dólares, lo que antes pagabas $1. Pues eso es por producto de la inflación y la devaluación de la moneda a través del tiempo. Entonces, muchos no saben que este libro, en los primeros 8 meses, se vendieron 2,5 millones de ejemplares, que a valor actual significa $2.30 por cada uno de estos libritos. $2.30, no es mucha plata. $2.30 costaba este librito. Un precio razonable, ¿verdad? $2.30. Como se vendieron 2 millones y medio en los primeros 8 meses de tiempo que estuvo vendiendo este libro se comenzó a publicar en 1920. Costaba 20 centavos de dólar. Y este libro que se publicó en 1920, queridos amigos, los primeros 8 meses se vendieron 2,5 millones de libros, porque se vendía en esa época, no se regalaban. A valor actual, la Watchtower ganó en los primeros 8 meses $5.750.000 de ingresos libre de impuesto a la renta. En valor actual, de lo que significaba lo que percibió en esa época, la Watchtower ganó $5.750.000 en primeros 8 meses vendiendo este libro basura. Imagínense ustedes cuánto habrá ganado durante los 5 años restantes, de 1920 a 1925, que se siguió vendiendo este libro por 5 años más. No me sorprendería pues que la Watchtower ganó, por vender este libro chatarra, más de $20 millones para sus arcas, vendiendo este librito de basura, engañando a la gente con una profecía falsa para 1925. Y lo más grave ahora, para terminar, como siempre digo que la Watchtower tiene por costumbre de dejar a Dios como un Dios mentiroso, no contento con eso, la Watchtower en el año 1955, cuando estaba Nord de presidente con Franz como vicepresidente, el señor Franz como vicepresidente y Nord como presidente, en 1955 la sociedad Watchtower con Franz como presidente tuvo la caradura de decir que Jehová Dios causó, que fue el originador, que se diera este discurso, que al final acabó en un libro publicado en 1920, que llevó el título del discurso que se dio por 7 años, es decir, desde 1918 hasta 1925, titulado Millones que ahora viven jamás morirán, y que fue Jehová Dios quien causó que se diera este discurso, conteniendo una falsa profecía del fin del mundo. Y la Watchtower dijo que Jehová lo causó, entonces el falso profeta fue Jehová Dios, que Jehová Dios es un falso profeta que dijo que el fin del mundo iba a venir en 1925, y por ende y por ello le hizo comprender al juez Rutherford para que diera este discurso titulado Millones que ahora viven jamás morirán, y que fue Jehová Dios que causó que se diera este discurso, o sea, Jehová estuvo detrás de esto para que el juez Rutherford anunciara como un alimento a su debido tiempo, dado por Jehová Dios como la verdad, anunciando Jehová como advertencia lo que iba a acontecer en 1925. Y en ese caso Jehová le dijo a su profeta Rutherford, entre comillas, para que anunciara el Armagedón para 1925 y que actuara como el profeta, como Ezequiel moderno, sí, porque ellos se llamaban el Ezequiel moderno, y que Jehová le dio al juez Rutherford la potestad y le hizo de su conocimiento en una forma espiritual para que comenzara esta campaña de los millones, para que anunciara el fin del mundo para 1925 y a la vez la resurrección de los insignes hombres de la precristiandad como Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, Sansón, Josué, José, en fin, Moisés y todos los insignes hombres de la precristiandad que también iban a resucitar antes de 1925. Y que el juez Rutherford, como profeta de Dios moderno, cumplió pues ese
mandato de Dios, porque fue Jehová quien causó que se diera ese discurso, millones que ahora bien jamás morirán, y como digo, en 1920 terminó en un librito como este, que se llama Millones que ahora bien jamás morirán, que significó mucho dinero para Watchtower durante 1920 a 1925, ganando mucha plata vendiendo este libro, asustando a la gente por gusto. El susto sirvió para incentivar a la venta del libro, porque la gente quería saber qué cosa dice el libro del fin del mundo, todo el mundo estaba preocupado, y se vendía por el susto también, querían saber, este profeta de Dios llamado Rutherford, que está diciendo cómo va a ser el fin del mundo, de qué se trata. Todo el mundo compraba también por curiosidad, porque estaban asustados. Y a veces el susto funciona muy bien para poder hacer negocio, pues el susto. Entérate de qué se trata, y en el fin del mundo debes enterarte porque estás envuelto a eso, así que compra tu librito para que te enteres. Más plata para la Watchtower, entonces sinvergüenza. Y lo más grave, pues, que se apoyaron diciendo que fue Jehová Dios que causó que se diera este discurso, que el mentiroso era Jehová Dios. Como digo, otra vez la Watchtower acusa a Jehová de ser el responsable de esta falsa profecía que se lo dio al juez Rutherford para que lo anunciara al mundo, porque él era el Ezequiel moderno. Se convirtió en un falso profeta, pues, porque no era, en realidad Jehová no pudo haberle dado una profecía falsa jamás, porque Jehová es la verdad, no miente. Pero la Watchtower le adjudicó a Jehová, el que causó el discurso, para que se diera la profecía del fin del mundo 2025 y que lo anunciara el señor Rutherford como una advertencia que él recibió de comprensión de parte de Jehová. Y eso deja a Jehová como un mentiroso, como un engañador, que usó a su profeta en la tierra, el señor Rutherford, que fue su profeta moderno en ese entonces, para que anunciara una falsedad cuya culpa no fue de Rutherford, sino fue de Jehová, quien lo engañó, quien mintió, quien le hizo, que fue el responsable de causar se diera este discurso, que fue Jehová, que diera este discurso falso, con un falso Armagedón 25. Como digo, con pruebas en la mano, siempre he dicho que la Watchtower siempre tiene esa constante de querer demostrar que Dios es un mentiroso. ¿Y quién es el único interesado en dejar a Jehová como mentiroso? Juan 8:44 dice que Satanás es el único engañador mentiroso, pero quiere voltear la tortilla y decir, no, el mentiroso no soy yo, Satanás, es Jehová el mentiroso. Entonces la Watchtower, en el fondo, la cúpula está manejada por el demonio, por el diablo, porque es el que está usando al diablo para que diga que Dios es un mentiroso al causar que sea un discurso falso. Para concluir, vamos a revisar esta atalaya que pongo en pantalla de 1955, que está en inglés. Por eso la Watchtower nunca pone las atalayas antes de 1970, porque las que están atrás son realmente escandalosas, vergonzosas, porque dejan a Dios como un mentiroso, como un falso dador de alimentos espirituales y como un pésimo aclarador de comprensiones supuestamente apropiadas, que al final resultaron inapropiadas, falsas, ridículas. Para probar que esto que he dicho es verdad, veamos pues esta atalaya en inglés que presento a ustedes en pantalla, que tengo acá, de fecha 15 de noviembre de 1955, página 698, párrafo 36, que dice así. Está en amarillo, fíjense ustedes. Jehová causó que sea predicado desde 1918 en adelante el sorprendente mensaje público: millones que ahora viven jamás morirán. Repito esto. Párrafo 36. Está en inglés. El que no sabe inglés puede invitar a una persona que se lo traduzca para usted, si en caso no me creen. Aquí está en inglés, se puede entender. Dice, Jehovah caused to be preached. From 1918 onward, the startling public message, millions now living will never die. Jehová causó que fuera predicado desde 1918 en adelante el sorprendente mensaje público: millones que ahora viven jamás morirán. Acá la Watchtower está declarando enfáticamente que Jehová fue el causante, el responsable, que fuera predicado desde 1918 hasta 1925 este falso discurso con una profecía falsa del fin del mundo para 1925. Y es así que la Watchtower, queridos amigos, le echa la culpa a Dios de ser responsable
de haber inducido al señor Radford a convertirse en un falso profeta por culpa de Jehová, puesto que él solamente cumplía órdenes causadas por Jehová, que era anunciar el fin del mundo para el 2025. Que al final no fue culpa de Radford, sino fue culpa de Jehová Dios, que lo engañó a él y lo indujo a anunciar durante 1918 hasta 1925 una falsa fecha de fin del mundo. Entonces Jehová es un mentiroso. Y así está Satanás, pues, constantemente manejando a la cúpula de la Watchtower para decir que Jehová es el mentiroso, el causante de todos los errores de la Watchtower, de las doctrinas falsas recibidas como aclaración apropiada, como de las ovejas de las cabras, como la comprensión del esclavo discreto, que todo lo fue causado por Jehová, que al final resultaron todos mentiras. Por eso digo, sutilmente Satanás maneja muy inteligente al cuerpo gobernante para decir: no, yo no soy el mentiroso, dice Satanás. El mentiroso es Jehová Dios, que engaña con sus alimentos mutantes, cambian. Él es el mentiroso, no yo. Muy astuto Satanás, pero muy pocos testigos de Jehová se dan cuenta que la organización a la que ellos pertenecen está manejada no por Jehová Dios ni Jesucristo, porque están dejando a Jehová como un mentiroso constantemente. Y eso indica que el único interesado en dejar a Dios como mentiroso es su archienemigo, Satanás. Espero, amigos, que este video les haga reflexionar y pensar más profundamente y no tan superficialmente que la organización a la cual ustedes pertenecen de Jehová es una organización diabólica, que para acusando y levantando falsos testimonios a Jehová, echando la culpa de todos los errores y malas y falsas doctrinas y las falsas profecías de la Watchtower como causadas por Jehová Dios, que los engañó a estos pobrecitos, las víctimas que fueron el cuerpo gobernante, o los profetas que lo anunciaron, como fueron el señor Russell para el fin del mundo para el 14, y el señor Radford anunciando falsamente por culpa de Jehová el fin del mundo para el 25. Espero, amigos, y Fred Franz para el 75 también, porque Jehová también tuvo la culpa. Bueno, espero, amigos, que esto les haga reflexionar y pensar más a fondo que esta organización no está dirigida de ninguna manera por Jehová Dios, tampoco por Jesucristo, sino por su archienemigo Satanás el diablo, que lo que siempre ha pretendido durante los años es echar la culpa a Dios de todas las falsas fechas del fin y sus doctrinas mutantes que han sido descartadas porque Jehová dio una incorrecta comprensión a su debido tiempo a su esclavo. Muchas gracias, amigos, que descansen y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, amigos.